El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán duró apenas unos días. Tras 21 horas de negociaciones de paz en Islamabad, el diálogo fracasó y Donald Trump ordenó a la Armada bloquear el tráfico en el estrecho de Hormuz para destruir las minas que Irán colocó durante la guerra. Y mientras el Golfo Pérsico se vuelve a tensar, aquí en Chile el gobierno prepara su jugada más ambiciosa, el Plan de Reconstrucción Nacional, con más de 40 medidas y una rebaja del impuesto corporativo que la oposición ya tildó de gato por liebre. Las encuestas no acompañan. Criteria marca 36% de aprobación a un mes de gobierno, con la economía desplazando a la seguridad como la primera preocupación ciudadana por primera vez en años. Y de vuelta en el mundo, dos elecciones históricas. En Perú, donde Keiko Fujimori pareciera estar liderando, al menos en boca de urna, pero no consiguiendo ganar en primera vuelta en una elección con 35 candidatos y donde el resultado para saber quiénes pasan a segunda vuelta se va a demorar varios días. Y mientras, por otro lado, también en Hungría, el primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, aliado de Trump y referente de la derecha populista europea, fue derrotado tras 16 años en el poder por un conservador pro-europeo que logró una supermayoría con la participación más alta desde la caída del comunismo. Un día de estrechos minados, tronos que caen y urnas que sacuden el mapa. Este es el shot de hoy lunes 13 de abril del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. La guerra entre Estados Unidos e Irán, que comenzó el 28 de febrero, parecía encaminarse a una salida diplomática tras el alto al fuego del miércoles, pero las negociaciones de paz en Islamabad fracasaron tras 21 horas de diálogo directo, el primero de alto nivel en 47 años. Tres temas bloquearon el acuerdo: el programa nuclear iraní, que Teherán se negó a abandonar; el control del estrecho de Hormuz, que Irán minó durante el conflicto y que Washington exige reabrir de inmediato; y las demandas financieras de Teherán, que pide el levantamiento total de las sanciones y la devolución de los fondos congelados. La respuesta de Trump fue inmediata. Ordenó a la Armada bloquear todo el tráfico marítimo en Hormuz para destruir las minas colocadas por Irán, lo que describió como una extorsión internacional. El Comando Central anunció además el cierre de todos los puertos iraníes, que comienza este lunes a las 11 de la mañana hora de Chile. La Guardia Revolucionaria respondió que mantiene el control total del estrecho y advirtió que el enemigo quedará atrapado en un torbellino mortal. Trump predijo que Irán volverá y nos dará todo lo que queremos. Como sea, y mientras tanto, el petróleo Brent saltó un 7,8% este domingo hasta los $103 por barril y el gas europeo se disparó un 18%, revirtiendo en horas la calma que había traído el alto al fuego. Goldman Sachs advirtió esta semana que si Hormuz sigue cerrado un mes más, el crudo no va a bajar de los $100 en todo el 2026. La tregua duró menos de una semana y cada hora sin acuerdo es una hora más, con dos armadas frente a frente en un paso minado, sin que nadie tenga claro quién dispara primero ni quién da el paso atrás. Y el impacto económico de lo que ocurre allá afuera se siente aquí adentro. A un mes de asumir, el presidente José Antonio Kast registra 36% de aprobación según Criteria, 6 puntos menos que al inicio, con un 49% de desaprobación. El dato más revelador está en las prioridades. Economía y empleo saltan al primer lugar con un 65%, un alza de 24 puntos, desplazando por primera vez en años a la seguridad, que baja 56%. Mientras tanto, la encuesta CADEM muestra que el 79% considera muy grave, ya en otro tema, el ataque a la ministra Linconao, 62% apoya revocar la gratuidad a los estudiantes violentos y un 52% cree que el gobierno ha sido peor de lo esperado. Las áreas peor evaluadas son comunicaciones con un 62% de desaprobación, educación con un 57% y economía con un 54%. Un gobierno que llegó con la bandera de la seguridad enfrenta su primer mes con la economía como talón de Aquiles y además con problemas de seguridad en materia estudiantil. Bueno, con esos números en la mesa, el gobierno apuesta su capital político a una jugada legislativa de alto riesgo. Este miércoles el presidente Kast va a presentar el Plan de Reconstrucción Nacional, que es un paquete de más de 40 medidas económicas, que incluye una rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, una medida que el ministro de la Presidencia, José García Ruminot, calificó como irrenunciable y clave para el éxito del gobierno.
La oposición lo tildó de gato por liebre. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, acusó que el plan enrumba hacia una élite, hacia un privilegio de minoría vinculada al gran capital, y advirtió que, de ser necesario, van a recurrir al Tribunal Constitucional para frenar lo que llamó una legislación regresiva. Otras figuras como los senadores Daniela Chicardini del Partido Socialista e Iván Flores de la Democracia Cristiana se sumaron al rechazo. En el oficialismo, la diputada Constanza Juve de la UDI y el diputado Agustín Romero de Republicanos defendieron la rebaja como un motor de inversión. El plan llega al Congreso con resistencias de distintos sectores, lo que anticipa una tramitación conflictiva. La pregunta es si Kast tiene los votos para su medida estrella o si la rebaja tributaria se va a convertir en el primer gran fracaso legislativo de su gobierno. Y mientras el oficialismo busca los votos, la oposición también mueve sus piezas. El diputado Álvaro Ortiz fue electo este domingo como el nuevo presidente de la Democracia Cristiana, con un 64,4% de las preferencias en los comicios internos, lo que hizo innecesaria una segunda vuelta. Lo va a acompañar como secretaria nacional la exministra Alejandra Kraus. En segundo lugar quedó el diputado Jorge Díaz, seguido de Ana María Luksic y también con Humberto Salas. La participación alcanzó cerca del 25% del padrón, que significa 5.876 votos. Kraus anticipó un congreso para actualizar las raíces humanistas y cristianas del partido y avanzar hacia una estructura más horizontal, diciendo que no queremos caudillos en Cabazona, sino militantes que nos miremos de igual a igual. El partido, que puso 3 presidentes en la moneda y que en 1964 superó el 40% de los votos, hoy elige líder con menos de 6.000 sufragios. Ortiz hereda una sigla que debe decidir si se reconstruye desde el centro o se resigna a ser el socio menor de coaliciones ajenas hacia la izquierda. Del debate político al dato que más pesa en el bolsillo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, puso paños fríos a las expectativas de un gran reajuste del salario mínimo, hoy en 539.000 pesos. Argumentó que el mercado laboral no resiste a una alza más agresiva, 862.000 desempleados, una tasa de desocupación sobre el 8% durante 38 meses consecutivos y las pymes que llevan 16 meses generando destrucción de puestos de trabajo más que los que logran crear. El ministro explicó que así como ha habido aumentos importantes, a veces hay que contener esos aumentos y anticipó además un subsidio estatal para complementar el sueldo de quienes ganan entre el mínimo y 1,5 veces el mínimo. También anticipó que en 30 a 60 días van a presentar indicaciones al proyecto de la Sala Cuna Universal, una ley que busca garantizar acceso al cuidado infantil financiado con una cotización del 0,3% a cargo del empleador, pero que arrastra problemas de financiamiento que el gobierno dice no haber podido validar con las cifras heredadas por el gobierno anterior. Respecto al salario mínimo, el presidente Boric subió, recordemos, el sueldo de 350.000 a más de 500.000 pesos en 4 años. Rau avisa que esa velocidad se acabó. Y el giro no es menor. Por primera vez en una década, un gobierno asume que el salario mínimo puede ser parte del problema y no solo de la solución. Del empleo a la seguridad, la otra promesa del gobierno que aterrizó este fin de semana en el norte, con la ministra Trinidad Steiner llegando a Tarapacá con una agenda operativa. Primero un control migratorio en Alto Hospicio, donde se fiscalizó a 45 personas y se detuvo a 3, 2 por ingreso irregular. Y luego encabezó un operativo llamado Escudo en Ruta junto a Carabineros y la PDI en Guara, que es un punto donde confluyen las rutas desde las fronteras del norte. El plan busca desarticular organizaciones dedicadas al robo de vehículos, tráfico de drogas y tráfico de migrantes en la Ruta 5 Norte. Para eso, el gobierno transfirió más de 4.800 millones de pesos a Carabineros en tecnología. Esto es, drones, cámaras corporales y escáneres que detectan drogas en vehículos. Carabineros reportó más de 50 controles preventivos en la jornada. El despliegue tiene cifras y terreno, pero el desafío real es la permanencia. Los operativos de un solo día se olvidan al siguiente y si no hay estructura que los sostenga, bueno, pasa lo mismo. Pero la inseguridad no solo está en las fronteras, también entró a los colegios. Son al menos 26 los estudiantes detenidos en las últimas semanas por violencia o amenazas en colegios de todo el país. La lista incluye armas de fuego en Curicó y Rancagua, un machete y una pistola en un liceo en Temuco,
amenazas de tiroteo en Baños de Valdivia y por Instagram en Santiago. La PDI optó por tratar toda amenaza como real. El gobierno respondió con el proyecto Escuelas Protegidas y la posibilidad de revocar la gratuidad universitaria a quienes cometan violencia. La Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, rechazó esa medida en su primer encuentro nacional este fin de semana y declaró que la gratuidad no es un favor hacia las clases populares y que no puede transformarse en un beneficio sujeto a castigo. Desde el Partido Comunista, Lautaro Carmona repudió la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, y la calificó de un error que descalifica al propio movimiento y que cambia el eje del debate. Para Carmona, el ataque desplazó lo que llamó el mes de desaciertos del gobierno. El ataque a Lincolao cambió efectivamente el eje del debate. La oposición pasó de cuestionar al gobierno a tener que desmarcarse de un acto que nadie reivindica pero que todos le cobran. El gobierno no provocó este giro, pero terminó favoreciéndolo, y eso es lo que Carmona considera como el gran error de los estudiantes. Y hablando del Partido Comunista, la agresión a Lincolao no es el único dolor de cabeza. La diputada Carol Cariola declaró ante el fiscal Ricardo Soto en la investigación por presunto tráfico de influencias que nació del caso Sierra Bella, la polémica compra de una clínica por parte de la Municipalidad de Santiago cuando la dirigía su compañera de partido, Iracy Hasler. Los chats entre ambas levantaron sospechas de que Cariola hubiese intercedido ante reparticiones públicas en favor de un empresario chino conocido como Emilio Bo Yang, a quien conoció como integrante del Comité Interparlamentario de Amistad Chile-China. Cariola admitió haber hecho consultas a la municipalidad, haber recibido regalos del empresario y haber borrado chats de su teléfono, pero negó aportes irregulares a sus campañas. La investigación lleva 405 días desde la incautación de sus dispositivos. En paralelo, el primer pleno del Comité Central del Partido Comunista tras la derrota de Janet Jara terminó marcado por la arremetida de Daniel Jadwe contra 3 exministros de Boric: Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Jaime Gajardo. Jadwe, recordemos, les reprocha no haber hecho nada por él, estando privado de libertad con ministros comunistas en el gabinete. Gajardo pidió la palabra para ejercer su derecho a réplica. La reunión que debía cerrar las heridas de la campaña las dejó más expuestas. Un partido comunista que necesitaba reconstruirse desde la oposición salió del pleno más dividido de lo que entró. Internacional. Bueno, salimos de vuelta de nuestro país. 2 elecciones marcaron este domingo también en el mundo y ambas dejaron más preguntas que respuestas. Perú fue a las urnas con 35 candidatos presidenciales y el resultado es un empantanamiento. Los sondeos a boca de urna coinciden en que Keiko Fujimori debería pasar a segunda vuelta, pero no se ponen de acuerdo en quién la va a acompañar el próximo 7 de junio. Para Ipsos es Roberto Sánchez, que tiene más de un 12%. Para Datum es Rafael López Aliaga, con un 12,8%. Entre ambos, además de otros candidatos como Ricardo Belmont y Jorge Nieto, completan un cuádruple empate técnico por el segundo lugar. La jornada, además, terminó en escándalo porque la empresa encargada de la logística no entregó el material electoral a tiempo y 211 mesas de Lima no pudieron instalarse y más de 63.000 personas se quedaron sin votar. El Jurado Nacional de Elecciones ordenó reabrir esas mesas precisamente este lunes. La idea es para evitar que esto vaya a generar algún problema y dudas sobre quién ganó. Bueno, por eso es que el Jurado Nacional toma esta determinación. López Aliaga, en todo caso, dice que esto es un fraude. Con el conteo oficial paralizado hasta que se complete la votación pendiente, Perú no tiene la certeza real de quiénes van a pasar a segunda vuelta. Un país que ha tenido 8 presidentes en 10 años sumó otro día de caos institucional a su lista. Y si en Perú hay 35 candidatos peleando por llegar a la presidencia, en Hungría un desconocido de 45 años lo consiguió y terminó con 16 años de hegemonía conservadora. Viktor Orbán, el primer ministro desde el 2010, líder de un partido conservador nacionalista y una de las figuras de referencia de la derecha populista europea, reconoció su derrota y la calificó de dolorosa pero clara. Le ganó Peter Magyar, un abogado que hasta el 2024 era un desconocido y que en apenas un año construyó el partido TISA desde cero hasta lograr una supermayoría. Se convirtió efectivamente en un fenómeno, Magyar. Bueno, él es el que gana esta elección presidencial derrotando a Viktor Orbán. También es conservador, defensor de la familia, de la nación y del cristianismo, pero con una orientación
pro-europea que lo distancia de Orbán. Su campaña se centró en la corrupción, el deterioro de los servicios públicos y la recuperación de miles de millones de euros en fondos europeos que Bruselas congeló por considerar que Viktor Orbán debilitó la independencia judicial del país. Hungría, de hecho, lidera el índice de percepción de la corrupción en la Unión Europea, según Transparencia Internacional, y su economía lleva estancada desde el 2022. La participación fue la más alta desde la caída del comunismo, 66% frente al 52% del 2022. La supermayoría le permitiría a Magyar reformar la Constitución. Lo que pasó en Hungría no fue un giro de derecha a izquierda, sino un cambio dentro de la propia derecha. Los húngaros no cambiaron de ideas, cambiaron de líder. Y en el flashback de un día como hoy, en el año 1204, el saqueo de un imperio. Tras meses de asedio, los ejércitos cristianos de la Cuarta Cruzada logran penetrar y saquear brutalmente la majestuosa ciudad de Constantinopla. Un episodio sangriento que marcó la fractura definitiva entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa, acelerando el lento, pero inevitable declive del inmenso imperio bizantino. Un día como hoy, en 1742, el estreno de una obra magna. En la ciudad de Dublín, Irlanda, el brillante compositor George Friedrich Händel estrena mundialmente su monumental oratorio musical El Mesías. Esta majestuosa e imponente pieza, especialmente su legendario coro del Aleluya, se transformó en una de las obras clásicas más interpretadas, reconocidas y emocionantes de toda la historia occidental. Un día como hoy, 13 de abril, en 1743, el arquitecto de la independencia nace en Virginia, el político, pensador y futuro tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Su pluma brillante e ilustrada fue la encargada de redactar la histórica Declaración de Independencia de su país, sentando las bases de la libertad civil y el republicanismo moderno, a pesar de sus propias e inmensas contradicciones como propietario de esclavos. Un día como hoy, en 1870, el nacimiento de un templo del arte. En la bulliciosa ciudad de Nueva York, un grupo de empresarios y creadores funda oficialmente el Museo Metropolitano del Arte, conocido mundialmente como el Met. Lo que partió como un ambicioso proyecto cultural terminó convirtiéndose en uno de los museos más gigantescos, prestigiosos y visitados del planeta, albergando miles de años de historia humana. Un día como hoy, 13 de abril, en 1953, el oscuro proyecto de control mental. El entonces director de la CIA, Allen Dulles, autoriza oficialmente el inicio del proyecto MK-Ultra. Fue un programa secreto, ilegal y macabro, donde el gobierno estadounidense sometió a cientos de ciudadanos a experimentos con drogas alucinógenas y torturas psicológicas, buscando la fórmula definitiva para el control mental. Un día como hoy, en 1963, el tablero de la genialidad. Nace en la ciudad de Bakú, en el actual Azerbaiyán, el inmenso Garry Kasparov, considerado por muchos como el mejor ajedrecista de todos los tiempos. Se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia, protagonizando duelos legendarios contra Anatoly Karpov y enfrentándose frente a las cámaras a la supercomputadora Deep Blue. Un día como hoy, 13 de abril en 1970, el tanque que paró el mundo. A más de 300.000 kilómetros de la Tierra, un tanque de oxígeno explota violentamente en el módulo de servicio de la misión espacial Apolo 13. Tras pronunciar la mítica frase «Houston, tenemos un problema», la tripulación y la NASA iniciaron un angustioso, milagroso e histórico rescate contra el tiempo para lograr traer a los 3 astronautas sanos y salvos de regreso. Un día como hoy, en 1975, la chispa del caos en el Líbano. Un brutal ataque armado contra un autobús lleno de civiles palestinos en las calles de Beirut deja decenas de muertos. Esta sangrienta masacre fue el detonante definitivo que hizo estallar la dolorosa y destructiva guerra civil libanesa, un complejo conflicto sectario que desangró al país y se extendió durante 15 largos años. Un día como hoy, 13 de abril, en 1997, el rugido del tigre, con tan solo 21 años y una asombrosa ventaja en la cancha. El talentoso Tiger Woods gana de forma aplastante el prestigioso Máster de Augusta. No solo se convirtió en el golfista más joven en lograr esta hazaña, sino que fue el primero afroamericano en conquistar un torneo mayor, revolucionando y popularizando este deporte a nivel global para siempre. Y un día como hoy, en 2012, el contragolpe en las calles. Apenas 48 horas después de haber sido derrocado por un golpe de Estado apoyado por diversos sectores empresariales, el presidente venezolano Hugo Chávez regresa triunfante al Palacio de Miraflores. El rápido colapso del gobierno de facto de Pedro Carmona fue provocado por la lealtad de las tropas y la masiva movilización de sus simpatizantes, consolidando el poder del chavismo.
Y un día como hoy, en 2015, el adiós al cronista de América. Muere a los 74 años en Montevideo el inmenso escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. Con su pluma afilada, poética y profundamente crítica, le dio voz a los oprimidos de la región y escribió Las venas abiertas de América Latina, una obra clave y fundamental para entender la historia, el dolor y las heridas de nuestro continente. Antes de terminar, atentos con varias cosas. Estados Unidos va a empezar a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida de los puertos iraníes. Esto será a partir de las 11 de la mañana, hora chilena. El Papa León XIV inicia su primera gran gira internacional, 10 días por 4 países africanos que combinan fe, diplomacia y tensiones globales. El pontífice va a recorrer 18.000 kilómetros visitando Argelia, donde será el primer papa en pisar un país con el Islam como religión de Estado, Camerún, dividido por un conflicto separatista en su zona precisamente anglófona, Angola, que salió de una larga guerra civil en 2002, y Guinea Ecuatorial, gobernada desde 1979 por un autoritario, Teodoro Obiang. 11 discursos, 7 misas y un ejercicio de equilibrismo diplomático que pondrá a prueba al tercer viaje internacional del Papa desde su elección en mayo del año pasado. Hoy, las presidencias y secretarías generales de los partidos de la oposición se van a reunir con alcaldes para abordar el alza en el costo de la vida en el contexto de las decisiones adoptadas por el gobierno. Y hoy el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, participa en la ceremonia inaugural de CESCO Week Santiago 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria minera global. Este fue el Shot de hoy, lunes 13 de abril del 2026, la necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana martes.